Muy buenas noches, ya entrando en el miércoles 21 de enero de 2026. Los saludo a todos desde la ciudad de Rufino, Santa Fe, a través de Radio GPS. En esto que se llama Expreso Nocturno, mi nombre es Rodrigo Martín Jiménez. Y bueno, ayer un programa mucho más breve. Ayer fue un día de muchos inconvenientes técnicos. Muchos inconvenientes técnicos, la mayoría ajenos, o el principal ajeno, que fue la conectividad. Hoy estuvo un poco mejor, aunque hay cierta inestabilidad ya hace tiempo, por lo menos con el servicio que uno tiene. Y la brevedad hizo que por ahí, bueno, justamente uno omitiera ciertas cuestiones. Por ejemplo, saludar a todos los que están del otro lado. Generalmente saludo a quienes seguramente están levantados, pero es un programa que después queda grabado. O sea, vos lo podés estar escuchando a la mañana y vos decís, ¿por qué saluda a los serenos? Pero bueno, se emite a la medianoche. A veces en vivo, a veces no. Eso es una realidad también. Y por supuesto uno saluda a todos los que están desempeñando alguna tarea, los que padecen insomnio, los que se acuestan tarde porque están de vacaciones o por el calor, que es mucha más la gente que está levantada, y también por supuesto a quienes nos escuchen en cualquier otro momento del día. Eso bien vale decirlo también. Bueno, hoy vamos a dejar un poco esta saga de programas acerca del mundo del trabajo, que seguramente nos quedó mucho en el tintero y recuperaremos. Y hoy nos vamos a meter en un terreno incómodo, pero es necesario. Y un poquito va de la mano de los primeros programas. Cosas que no pasaron hace tanto tiempo. Estamos hablando incluso a principios de este siglo, en la década del 90, en la década del 80. Y eran normales, habituales, cotidianas. Y hoy generarían un escándalo inmediato. Esto no se reduce solo a los medios de comunicación. Podemos hablar de obras de teatro, podemos hablar de la vida cotidiana, de instituciones. Cancelaciones, repudios en redes, comunicados oficiales y pedidos de disculpas, hoy serían moneda corriente ante algunas cosas que hace 20, 30 años o quizás generaban rechazo en un pequeño grupo de la población que ni siquiera tenía dónde canalizar ese rechazo. Convengamos también que hoy la cuestión de las redes sociales, con todas las críticas que uno le puede hacer, permiten esto. No hablamos de la Edad Media, hablamos de nuestra infancia, adolescencia o juventud, de frases que se decían sin pensar, programas que veíamos en familia, chistes que nadie cuestionaba, actitudes que estaban naturalizadas. La pregunta no es solo qué cambió, sino por qué cambió y si ese cambio nos hizo mejores, más conscientes o simplemente más vigilados. Esto es parte de lo que hoy estaremos hablando. Del otro lado también podés mandar tu mensaje, incluso no tiene que ser mediante un WhatsApp o las redes sociales de Radio GPS o Rodrigo Martín Jiménez mientras escuchás. Si querés opinar sobre un tema de los anteriores o en los futuros días sobre este, es bienvenido. Te lo aclaro ahora, pueden opinar las 24 horas y nosotros en todo caso esa opinión, ese comentario lo reflejamos en el programa siguiente de haber recibido tu mensaje. Pero queremos que, no voy a decir crezca, sino que nazca la interacción con este programa o con cualquier otra propuesta de la que llevamos adelante y la que vamos a llevar adelante en el futuro inmediato. Es más, prácticamente creo que antes de febrero. Y dije pueden comunicarse a WhatsApp. Es el 3382 490940. 3382 490940. Las redes sociales, Radio GPS Rufino, en Facebook o Instagram, o Rodrigo Martín Jiménez, que son mis redes personales también en ambas plataformas.
vamos a comenzar, por ejemplo, perdón, para ordenarnos, con la televisión y el humor. Hoy si se emitiera sin filtro, mucha televisión de principios del 2000 o vamos más atrás en los 90 y duraría unos minutos al aire. O en todo caso habría una sola emisión de ese programa, porque el repudio se manifestaría y como decía antes, amplificado. Antes era más difícil, hasta tenías que llamar a un número fijo o no se hacía público el repudio, salvo que se visibilizara en las calles, pero obviamente muchas veces los medios se cubren entre sí. Programas de humor basados en burlarse del cuerpo. Y aclaramos acá, en este contexto, no en el que decíamos nosotros que nos parecía exagerado. Mirá este gordo, mirá esta gorda, mirá este enano. Hasta si se quiere una discapacidad física, el rengo, etcétera. De la pobreza. ¿Cuántos chistes sobre la pobreza? Bueno, de la orientación sexual. No es que esto desapareció. Ahora se hace en privado, por ahí uno lo ve en streamings, que hay menos control y por ahí no son tan masivos, entonces por ahí nos enteramos 2 o 3 que vemos ese canal de stream por azar, porque a mí ni siquiera me gusta por ahí esas cosas. O si no también uno lo ve, por ejemplo, en redes o en stand-ups no muy masivos. Y los canales de streaming no es casual su orientación, en este caso política, ¿no? Pero antes era parte de los sketches. El gay, o burlarse del gay, o el personaje que hacía de gay. Recuerdo ahora de Leo Rosenbasser, el panadero. O sea, él llamaba al panadero. A mí me va a salir muy mal. O, no sé, sketch de hombres vestidos de mujer. O películas directamente, ¿no? O burlándose permanentemente de los homosexuales, de las lesbianas. Bueno, obviamente también de quienes eran travestis en aquel momento. No existía esto de toda la lista de identidades, por eso la reduzco. O si no, también la inteligencia ajena era parte del fuerte del prime time. O hacer, no sé, hasta bromas pesadas. Yo no sé cómo no infartaron a alguien. Tengo entendido, alguna vez lo escuché, que por ejemplo en el programa de Tinelli muchas veces no se han emitido algunas cámaras ocultas por el desenlace de las mismas. Así dicen. No tanto la cámara oculta una pequeña broma, sino por ejemplo aquella que destruían vehículos. Está bien, con parte de la familia estaba consensuado, pero dicen que ha habido hasta trompadas, hasta hechos de violencia de parte de la víctima. Sketch enteros sobre estereotipos que hoy serían inaceptables. No es que antes no existiera la discriminación, existía, pero se reía de sí misma. El humor funcionaba como blindaje. Es un chiste, se decía. Hoy ese argumento ya no alcanza, y eso abre otra discusión interesante. ¿Se perdió el humor? ¿O ya se perdió la impunidad de poder hacer humor sobre cualquier cosa? Porque esto abre el debate. A ver, acá no estamos revelando, y siempre lo digo, verdades. Más allá que uno tiene una posición de todo esto. Pero uno abre estas preguntas. ¿Nos volvimos más sensibles?
o más conscientes de que el humor también educa y no tiene que tener límite. Porque también un día quiero hablar de el humor políticamente incorrecto, que es distinto a cosas que estuvimos enumerando acá. Pero a veces también cuando muta un mismo programa que tiene continuidad a las nuevas, si se quiere, cánones de lo que se puede hablar, de lo que no, sobre qué se puede bromear y lo que no, también se tornan, voy a decir algo justamente polémico, hasta se tornan, si se quiere, aburridos. Y pasa a un nivel global. Nosotros estamos centrando cosas más nuestras, más argentinas, porque hay cosas que justamente, algunas son internacionales o mundiales, si quiere, algunos fenómenos, y otros por ahí son más locales. O si quiere, regionales. Pero, por ejemplo, para mí, que yo soy fanático, los Simpsons, por eso me voy a un ejemplo internacional, tuvieron un declive muy grande a partir de el grado de correctud política que alcanzaron las últimas temporadas, diría, por lo menos 10 temporadas. Es una opinión, aclaro, insisto, no es la verdad revelada. Alguien puede llamar del otro lado, comunicarse y decir, la verdad, estoy totalmente de desacuerdo, me parece muy bien que los Simpsons hayan mutado a otra cosa. Y otro puede decir, estoy de acuerdo. Y otro, hasta uno mismo le pasa que no tiene esto de siempre tener una opinión acabada sobre todo. No lo sé, lo dejo abierto. Y recuerden, 3382-490940, 3382-490940, o las redes sociales, tanto de la radio, Radio GPS Rufino, o las que tienen mi nombre, Rodrigo Martín Jiménez. Bueno, la escuela, la autoridad, lo que sucede y sucedía dentro de las escuelas ha mutado, en algunos casos para bien, en otros casos para mal. En la escuela también había cosas normales que hoy sería un escándalo. Gritos, humillaciones públicas, castigos colectivos, frases como no serví para estudiar o este curso es un desastre, docentes intocables, alumnos que no podían opinar, familias que no cuestionaban. Se puede decir también que en algunos casos se volvió demasiado flexible, eso también es cierto, por eso digo, no todo es, como se dice, todo tiempo pasado fue mejor, ni tampoco todos los cambios fueron para mejor. Hoy igual el vínculo cambió. Hay protocolos que antes no existían, derechos que antes no existían, acompañamiento. Pero también hay tensiones nuevas, docentes sobreexigidos, alumnos más expuestos, familias más demandantes. Yo recuerdo, y lo escuchás de cualquier persona de mi edad o mayor todavía, que antes venías con una nota mala del docente, nota mala de conducta, me refiero, bueno, nota mala de algún trabajo de evaluación también. Y la pregunta apuntaba hacia vos. A lo mejor no en todos los casos estaba bien, pero digo, era la constante o la norma, si se quiere. ¿Qué hiciste? Que la maestra me llamó, o que te puso escribió esta nota en tu cuaderno o en tu carpeta. Ahora van a buscar a la maestra o al docente. No se trata de idealizar, como decías antes, ni romantizar ahora. Se trata de entender justamente que la autoridad cambió de forma y todavía estamos aprendiendo a ejercerla sin violencia, pero también sin abandono. Uno podía decir, antes te exigían demasiado, o tenían métodos evaluativos que ya son antiguos. Y uno ahora, estoy buscando también
qué cosas podemos cuestionar incluso ahora. Ahora uno puede decir, y hasta ha sido testigo, regalan la nota. Más allá que uno puede cuestionar lo esquemático de un número, hoy se puede decir eso. No sé, a ver, son preguntas que uno incluso se las hace como docente. Una prueba con carpeta abierta. Y ojo, hay chicos que reprueban. Y he sido testigo directo de eso. Incluso con la carpeta completa. Pues muchas veces dice, y capaz que le faltaba, no. Bueno, pero tiene que ver con muchas cosas que no vienen a este programa. Hay cosas, digo, que cambiaron, pasaron de un extremo a otro. Antes el docente podía asistir a un nene. Sea para, no sé, un golpe y se lastimó, o no sé, más chiquito se hizo encima. Hoy está prohibido tocarlo. ¿Que es una protección para el niño? Por supuesto, uno está de acuerdo. Pero también se pasa al extremo de todos los caminos a seguir. ¿Qué sé yo? Por eso digo, es difícil, no hay que ser tan esquemático. Hoy hay alumnos y estudiantes que por ahí se van, por decirlo de una forma, se zarpan. ¿En qué sentido? ¿Cómo se dirigen a su docente? Pero si evaluamos antes, el alumno tenía que agachar la cabeza si hubiese una injusticia del lado del docente. Dejemos de lado los que se zarpan. Hoy un estudiante puede decirle a la docente, profe, lo que usted está haciendo es injusto. Después habrá una discusión, todo depende de cómo deriva, ya sería muy individual, muy particular esto, como para dar ahora un veredicto de cómo puede desencadenar eso. O el docente que admite, o no admite, pero todo sigue como tiene que seguir, o el docente que a partir de ahí le hace, como se dice, la cruz a ese alumno porque cuestionó. Y digo, hablo de las normas, no es que ahora desapareció todo. Por ejemplo, todavía uno ve o se entera de castigos colectivos, todavía uno se entera de algún maltrato del docente hacia el alumno, o de frases poco afortunadas, como también existían familias que cuestionaban y alumnos que opinaban. Pero insisto, no era la norma. Bueno, y el factor redes sociales, creo que prácticamente ninguno de los temas que estamos analizando desde que empezamos con este programa, y ya estamos transcurriendo la tercera semana, qué rápido está pasando enero, aunque a algunos les parezca que no. Son sensaciones también muy subjetivas. Redes sociales y escándalo permanente. O sea, algo desafortunado tomando un café con alguien, y en todo caso, o la otra persona, digamos, se sumaba, o en todo caso, la otra persona te decía, che, no, te fuiste al carajo, vamos a decirlo así. O quedaba en un bar, o quedaba en el aula, o quedaba, incluso desaparecía del archivo, si se trataba de un medio de comunicación, o se hacía o se decía en la radio. Es decir, antes un mal chiste, un comentario desafortunado, un comentario a una opinión repudiable, se desvanecía, por decirlo de alguna forma. Hoy queda grabada y queda ahí. Y hasta te lo pueden viralizar.
A uno mismo me hago cargo. Hace poco tiempo quise hacer un chiste, debo reconocer que me salió mal, más allá que tengo la conciencia tranquila de mi intención, fue en la pandemia. ¿Qué pasó? En minutos estaba recorriendo todos los muros. Y recibí insultos en público y en privado. Yo ese chiste, se lo hubiese hecho a una persona que tenía al lado, y capaz me decía, si es de confianza no decía nada. Y si no es muy de confianza el que lo escucha, capaz que lo sube él a las redes diciendo Rodrigo Jiménez hoy lo vi en tal lugar y dijo esto. O sea, antes la metida de pata desaparecía. Y vos fijate, y abre un paréntesis y no tiene nada que ver. Cuando es algo positivo o algo que querés que se viralice, no pasa. Ahora, meté la pata, meté la gamba, tiré un chiste desafortunado o un comentario desafortunado, y olvidate, está recorriendo el mundo, literalmente. Hoy todo se viraliza. Las redes no inventaron el error humano, pero sí lo volvieron permanente y lo amplifican. O sea, no es que ahora hay cada vez más gente desubicada. No. Hoy, listo, queda ahí. O se viraliza. Y si lo borrás, probablemente alguien hizo una captura de pantalla. Y eso cambió todo. La cultura del scratch, del recorte, del fuera de contexto, convive con una demanda legítima de respeto. Y el problema es que muchas veces no hay espacio para el aprendizaje. O sos culpable o sos enemigo. ¿Y eso qué genera? Miedo, silencio, autocensura. No necesariamente una sociedad más justa, sino una más tensa. Porque también, y lo hablábamos cuando hablábamos de la cultura de la cancelación, pasamos del extremo quizás de, incluso dentro de la era de las redes sociales, de postear algo, listo, lo posteo. O si no eran las redes sociales, lo cuento. Qué sé yo. Un chiste que incluye, no sé, una cuestión vinculada al color de piel o a la homosexualidad. Te ibas al carajo, ponele. Y hoy pasamos al extremo de que tenés que medir cada cosa que escribís. Entre las redes sociales que descontextualizan. No puedo escribir la palabra homosexual, así sea defendiendo quizá los derechos. O sea, tenés que deformar la palabra gay, ponerle un 4 a la A. Por dar un ejemplo, generalmente se reemplazan con números. Porque al señor Facebook no le interesa si vos lo que pusiste es defiendo los derechos de la comunidad gay. O repudiás lo que le hicieron a un amigo tuyo gay. No, escribiste la palabra gay y listo, afuera. Tenés que pensar cada palabra que vas a poner. No, y ni hablemos, salgamos de cómo responde la red en sí. Los mecanismos que tienen. Que eso es para profundizar también. Qué cosas se pueden y qué no. Que uno no se explica, incluso cuáles sí te autoriza. Pero para otro programa. Pues, ¿y cómo se puede hacer esto y no lo otro? Iba a comentar respecto a esto. También, otra de las cuestiones con el tema de las redes. Ayer justo se formó una especie de mini debate al respecto en el muro del docente Emilio Ferrero, que es muy recomendable, ha venido a Rufino en un par de oportunidades, del tema de la interpretación de texto. Los chicos de hoy no leen, y muchas veces la mala interpretación de texto
tienen de 40 para arriba. Y aparte, en todo caso, no en todos los casos, pues después están las cuestiones generacionales, por supuesto, como toda práctica. Pero en todo caso hay que ver dónde se cortó el cordón en lo que tiene que ver el fomento de la lectura dentro de una familia, hablo. Porque yo tengo amigos lectores y sus hijos adolescentes son lectores. Digo, no es tan esquemático, pues si no, todos seríamos exactamente iguales a nuestros, o tendríamos los mismos gustos exactamente a que nuestros antecesores en una familia. Pero digo, que a veces decimos, los chicos de hoy no leen, ¿y vos leías? Queda evidenciado que no. Por eso decía, salgamos de lo que interpreta o de lo que sucede en las redes, con lo que hace la red en sí, o para lo que está programada. Hoy es un desastre. Escribís un renglón y lo malinterpretan, un renglón muy simple y lo malinterpretan. Es terrible. Cosas, no sé, un aviso clasificado. Vendo bicicleta rodado 26 color roja a 300.000 pesos. La verdad no tengo ni noción que sale una bici, pero es algo para graficar. Vendo bicicleta rodado 26 color roja a 300.000 pesos. ¿Y qué color es? ¿Y cuánto vale? No, es terrible. O bueno, ni hablemos de comentar a partir de títulos. Que los medios, para generar bots, como se llama, muy de mala leche, reconozco que vos podés poner un título gancho, pero no un título engañoso. No es lo mismo. O sea, tener la capacidad de escribir buenos títulos, que yo no la tengo, no. Sí, pero no es ni falsa modestia ni nada. No. Debo ser... Van a hacer un día, dicen que van a hacer un concurso del periodismo. ¿Vieron cómo existen los premios que son la... Perdón que haga esta digresión. Que existen los premios que son la contracara de los Oscars, que ni me acuerdo el nombre. Peor película, peor actor. Van a hacer un premio al periodismo, peor titulador. Listo. Los que estén en la terna conmigo, no sé, vayan solamente a morfar. ¿Qué sé yo? Por ahí me sale algo. Pero después, yo lo reconozco. Y en estos tiempos de algoritmos y todas esas cuestiones, no. Vamos a hablar de, no sé, de que un equipo le ganó a otro, pongo, no sé, River le ganó a Atlético Tucumán. Doy un ejemplo. Ahí es tan bueno. Ahora medio se vinieron abajo, pero en una época Olé era impresionante. En una era, qué sé yo, todos los medios tienen sus cosas y sus momentos, pero cuando no tenía tantos intereses, cuando eran los inicios, eran espectaculares los títulos. Páginas, dejemos el lado biológico. Pero ¿a qué iba? Me fui por las ramas, para no perder la costumbre. Comentar títulos, insisto, ahí hay también parte de culpa de los medios, pero también ahí te das cuenta lo que es lo que sucede en redes. Yo siempre doy el mismo ejemplo, y quizás hasta lo haya hecho acá, en algún otro momento. Yo siempre doy el ejemplo de cuando estaba el debate de liberar presos durante la pandemia, en un par de medios, liberaron un preso que había sido liberado violó a una mujer, o abusó, no importa. La catarata de comentarios. Impresentables, Alberto, que son unos HDP, que vieron lo que pasaron, esto es una locura, liberar presos. Entrabas al artículo, decía,
En la jornada de ayer en Estambul, Turquía, un preso que había sido liberado por la pandemia, abusó en la calle. Ustedes fíjense, o sea, la doble culpa. El medio que sabe lo que va a generar y las personas que, listo, con el título ya especulan. Y están los que no dan el brazo a torcer. Porque vos le aclarás a alguien, no, mirá que fue en Turquía. Ah, pero mire lo que puede pasar con lo que están haciendo acá. No están los zapatas. Si no la gana, la empata. Un dicho no fue cancelado, sino porque no tiene nada de malo, directamente desapareció. Pero ustedes fíjense, y hay títulos, hasta por ahí cosas más livianitas, pero también Infobae, que tiene edición en México y en otros países, también. En las ediciones que viralizan Argentina, o por lo menos uno sigue la página argentina, el feriado que se viene este viernes, y ahí salen todos vagos, que esto, que el otro. Entras y es por la Virgen de no sé qué de Jalisco. Pero bueno, mientras tanto todos comentan. Y así hay un montón de ejemplos, un montón de ejemplos. Pero bueno, tiene que ver también con parte de nosotros también, o sea, iba más allá de lo que hace la red de por sí ante ciertos comentarios, opiniones y lo que nos cabe a nosotros como lectores muchas veces. Bueno, y el desafío que es hoy en día por ahí escribir o comentar, que varía según la red social. Por ejemplo, por eso los comentarios, si quiere, más agresivos se encuentran en lo que era Twitter, en X, porque ahí las limitaciones son menores al vocabulario. En Instagram la vida es hermosa, básicamente. Un día vamos a hacer algo especial sobre las redes. Yo hice una editorial, pero en un marco, o si se quiere, sí, en un contexto más serio, en lo que fue Entre Líneas de ayer, o mejor dicho del lunes, ya estamos miércoles. Pero acá más que nada lo que me interesa es explorar o desmenuzar que sí, que no en cada red. La pregunta nos hacemos, ¿estamos mejor que antes entonces, para ir ya cerrando? En muchos aspectos sí, hay más conciencia, más voces, más límites. Pero también hay más formas de violencia, de exposición y menos margen para equivocarse. Tal vez el desafío no sea volver atrás ni celebrar todo lo nuevo sin crítica, sino encontrar un punto intermedio, una sociedad que corrija sin destruir, que señale sin gozar del castigo, que entienda que cambiar no es negar lo que fuimos, sino aprender de ellos. Y de eso se trata Expreso Nocturno. Pensar sin gritar, no es mi caso. Revisar sin cancelar. Conversar sin miedo. Buenas noches, mañana, ya iniciando el jueves, vamos a estar con un nuevo Expreso Nocturno. Y recuerden, nuestra programación, RPM con Rolando Graña, desde Radio Espléndida a las 9 de la mañana. Llegamos a las 13 nosotros con Entre Líneas. Luego el resto de la programación, a la tardecita con Data Clave y luego el Expreso Nocturno. Y en el medio mucha música, noticias, etcétera. Que la pasen muy bien en un jueves que se avecina, en un miércoles mejor dicho, que se avecina caluroso.